Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 51 que se ve muy interesante. Ahora, como siempre, pueden solucionarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Lo primero que se nos viene a la mente para solucionar este ejercicio es aplicar la raíz de índice 4 en ambos lados de la igualdad. Si aplicamos la raíz de índice 4, lo que nos va a quedar al final es que 0 es igual a 4 y eso no tiene ningún sentido. Así que no podemos aplicar aquí pues la raíz de índice 4. Lo que vamos a hacer es pasar o dejar esta x a la cuarta en el lado izquierdo de la igualdad. Entonces nos queda x menos 4, esto elevado a la cuarta, menos este x a la cuarta. Muy bien, y esto es igual a 0 porque acá ya no me queda nada. Ahora, este 4 de aquí, yo puedo elevar esto al cuadrado y luego de nuevo al cuadrado. Ponga mucha atención. Entonces, abro corchetes y tengo entre paréntesis x menos 4 y esto está al cuadrado y esto también al cuadrado. Y fíjense que si nosotros multiplicamos estos exponentes, de nuevo nos da esto. Así que estamos aplicando muy bien la propiedad. Menos... Aquí tenemos x a la cuarta, así que nosotros podemos escribir esto como x al cuadrado y todo esto al cuadrado. Y esto es igual a 0. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados, aunque no se puede observar bien. Pero por aquí voy a escribir la diferencia de cuadrados para que no se me pierdan. Fíjense, a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es igual a más b por a menos b. Muy bien, ahora ponga mucha atención. Nuestra a, en nuestro caso, vendría a ser todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, a es igual a x menos 4 al cuadrado. ¿Se dieron cuenta? Es todo lo que está dentro de los corchetes, perdón. Ahora, b vendría a ser lo que está dentro del paréntesis. b entonces es igual a esto de aquí, a x al cuadrado. Una vez que tenemos a y b, podemos escribirlo de esta forma aquí. Vamos a hacerlo. Entonces, abro paréntesis y me dice primero a. A equivale a todo esto de aquí. A x menos 4, esto elevado al cuadrado. Vamos a escribir bien esta x. Listo. Luego dice más b. Más, y b es x al cuadrado. Listo, y esto cerramos paréntesis y abrimos de nuevo. Tenemos a de nuevo, que es esto de aquí, x menos 4 al cuadrado, y luego menos b, menos, y b es esto de aquí, x al cuadrado. Y esto es igualado pues a 0, ¿no? A este 0 de aquí. Vamos a borrar esto de aquí para poder continuar por acá. Listo. Ahora sí, nosotros podemos desarrollar esto que tenemos aquí, que es un binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado se desarrolla de la siguiente forma. El primer término, primero abrimos este paréntesis de aquí. El primer término es x al cuadrado más o menos, más bien, porque aquí hay un menos, entonces aquí sería menos 2 veces el primer término, que es x, esto entre paréntesis, ¿no? El primer término por el segundo término, que es 4 por 4, más, ahora sí más, el segundo término al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, que es 16. Muy bien, y esto entre paréntesis, y más esto de aquí, más x al cuadrado. Muy bien, lo mismo hacemos con este de aquí. Abrimos un paréntesis, y de nuevo pues desarrollamos esto de aquí, que es igualito al de acá, ¿no? Entonces podemos escribir de nuevo todo lo que tenemos aquí entre este paréntesis, ¿no? X al cuadrado menos 2 por x y por 4 y más 16. Menos este x al cuadrado. Cerramos paréntesis y esto es igual a 0, a este 0 de aquí. Listo, ahora como todo está en paréntesis pero no se está multiplicando por nada, así que yo puedo sacar este paréntesis, lo borro, y este paréntesis de aquí también puedo borrarlo. Y ahora sí podemos sumar todo lo que son términos semejantes, ¿no? Tengo aquí un x al cuadrado y aquí otro. Eso es entonces 2 veces x al cuadrado. Aquí tengo menos 2 por x y por 4, eso es menos 8x.
Y final tengo más 16. Finalmente tengo más 16 y esto está entre paréntesis, ¿no? Multiplicado por todo esto de aquí. Aquí yo tengo pues dos términos que son iguales pero con distintos signos, así que puedo eliminarlos, ¿no? Y me queda menos 2 por x por 4, eso es menos 8x que ya habíamos dicho, y más 16. Y esto es igual a 0. Ahora yo ya puedo igualar pues a 0 cada uno de los paréntesis. Primero voy a igualar a 0 este paréntesis de aquí porque está más sencillo. Menos 8x más 16, esto es igual a 0. Vamos a despejar x. Por lo tanto vamos a multiplicar por menos 1 toda la ecuación. Menos 1 por menos 8x es 8x positivo. Y menos 1 por 16 es menos 16. Y esto es igual a 0. Despejando x me queda que 8x es igual a 16. Y x va a ser igual a 16 sobre 8. Entonces 16 dividido para 8 pues es 2. Y ya he obtenido mi primera solución. Vamos a escribirla por aquí. Mi primera solución es que x va a ser igual a 2. Ahora, como es una ecuación, es una ecuación a la cuarta, deberían haber 4 soluciones. De aquí voy a sacar las otras 2 soluciones. Si de aquí obtengo una sola solución, quiere decir pues que este se va a repetir, que hay 2 soluciones que son x igual a 2. De aquí vamos a sacar las otras 2 soluciones, ¿listo? De este paréntesis de aquí. ¿Qué lo vamos a escribir por acá? Tenemos 2x al cuadrado menos 8x más 16 y esto es igual a 0. Muy bien. Como todo se puede dividir para 2, vamos a hacerlo. Vamos a dividir para 2, para 2, para 2 y para 2. Simplificamos y me quedó que x al cuadrado menos, aquí simplificamos la mitad 1 y la mitad 4, menos 4x. Aquí simplificamos 16 entre 2 pues es 8, ¿no? Y esto es igual a 0 dividido para 2 que es 0. Y aquí tenemos pues una ecuación de segundo grado que se puede resolver con la fórmula general. Ustedes recordarán, ¿no es cierto? x1, 2, esto es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Muy bien. De aquí pues a vendría a ser 1. Voy a escribirlo por aquí. A es igual a 1 porque es lo que acompaña a la x al cuadrado. B vendría a ser menos 4. Y C vendría a ser el término independiente que es 8. Muy bien, por aquí esto de aquí, pues lo saqué de aquí, ¿no? Listo, y ahora pues simplemente tenemos que ir reemplazando los datos, ¿no? Tenemos que x sub 1, 2, esto es igual a menos b, menos y b vale menos 4, entonces nos queda así, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado es menos 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, los 4 veces a, que a vale 1, y c, que c vale 8. Todo esto sobre 2 veces a, 2 por a, que vale, a vale 1, sí, muy bien. Entonces de aquí tenemos dos soluciones. La primera solución la voy a escribir por acá. X sub 1 va a ser igual a menos por menos, que es más 4. Y aquí vamos a utilizar el más. Y en X sub 2 utilizamos el menos. Y abrimos pues la raíz cuadrada, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda aquí? Tengo menos 4 al cuadrado, que es 16. Y menos 4 por 8, que es 32. Menos 32 más 16 pues es 16, ¿no? Entonces, pero es 16 negativo, así que ponemos aquí el menos 16. Muy bien. Y esto nos queda sobre 2 veces a, que es 2, ¿no? Y x sub 2 me queda igual a menos por menos más, que es 4. Y ahora vamos a utilizar el menos. Y pues esto debe quedarnos igual, ¿no? Menos la raíz cuadrada de menos 16. Y esto sobre 2. Muy bien. Y ahora sí, esto de aquí, esta raíz de menos 16 es igual
en números imaginarios que escribir 16 por la raíz de menos 1. Voy a escribirlo por aquí y lo voy a borrar, ¿listo? Tenemos la raíz cuadrada de menos 16. Esto es lo mismo que tener la raíz de menos 1 por la raíz de 16 positivo. Este menos 1 pues es i, es un número imaginario. I por la raíz de 16, ¿no es cierto? Y finalmente sé que es i y la raíz de 16 es 4. Entonces esto es igual a 4i. ¿Listo? Esta cuenta la iba a hacer inmediatamente, pero mejor la expliqué. Entonces, esta raíz cuadrada de menos 16 es 4i. Voy a borrar todo esto para poder escribirlo de nuevo, ¿listo? Entonces, ya sabiendo pues que esto era 4i, tenemos que mi x sub 1 va a ser igual a 4 más 4i, todo esto sobre 2. Esta es mi tercera solución y por acá tengo mi cuarta solución que es x sub 2 igual a 4 menos 4i y todo esto sobre 2. Muy bien. Y ya he encontrado mis cuatro soluciones. Si este es x sub 1, este es x sub 2, a este escribámosle x sub 3, ¿listo? Y x sub 4 también sería igual a 2. Ahora, dos de las soluciones están dentro de los números complejos y una sola solución, que es x igual a 2, está dentro de los números reales. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.